Estados Unidos gana terreno y se esparce por América del Norte. La economía florece. Algodón en el sur. La industria en el norte. Pero la nueva nación está dividida. En la tierra en la que todos los hombres son iguales, 4 millones de negros viven como esclavos. Esto separa a la nación. Es 1825. Nace una nueva era a nivel mundial. La revolución industrial llega a Estados Unidos. En Nueva York, un hombre atraviesa el mundo salvaje hacia el río. El canal de Erie es el más grande proyecto de construcción del mundo occidental en 4000 años. Cerca de 500 kilómetros de largo y excavado a mano. No hay ni un ingeniero en el proyecto, ni en el país. Pero eso no detendrá a los constructores del canal. El espíritu estadounidense es una combinación de imaginación y tenacidad. Hay una gran ética de trabajo, una maravillosa libertad de creación combinada con la imaginación y el trabajo físico. Para mí, esto representa lo mejor del espíritu humano. Pero el paisaje no siempre colabora. Un muro de tierra caliza sólida, cerca de 20 metros de alto y otros 50 kilómetros más de territorio virgen, separan a los excavadores del lago Erie. El canal conectará el océano Atlántico con el centro de Estados Unidos. Esto cambiará el lugar en el que la gente vivirá y el por qué. Hará del norte hogar de una potencia económica mundial. El hombre detrás del canal es el gobernador de Nueva York, DeWitt Clinton. Rico de nacimiento, no acepta negativas. Quiere ser presidente de los Estados Unidos y gobierna Nueva York durante 20 años. Estados Unidos ha sido bendecido con muchos líderes inspiradores y creo que DeWitt Clinton sabía lo importante que sería Nueva York para Estados Unidos. La visión de Clinton es de hacer rica a Nueva York. La prensa piensa que el canal es peligroso y una costosa pérdida de tiempo. Lo llaman la gran cuneta de Clinton. Clinton piensa diferente. Es el trabajo más estupendo, más grande y beneficioso que la raza humana ha logrado hasta ahora. Ser emprendedor significa hacer cosas que no sabes cómo quedarán y no sabes de qué serán hechas, pero tienes el instinto que te dice que podrás hacerlo y que funcionarán. Esos hombres tuvieron esa visión y las hicieron. 50.000 hombres excavan más de 10.000 kilómetros cúbicos de roca. Muchos inmigrantes irlandeses encuentran empleo aquí. David Gilroy hace 5 veces más de lo que puede hacer en su patria, pero es un trabajo arriesgado. Solo hay una forma de romper la roca, con pólvora. Una mezcla combustible de nitrato de carbono y azufre. Una cantidad equivocada puede ser letal. Hay un trabajo aún más peligroso que encender la mecha. Regresar a encenderla de nuevo.
Los obreros beben. El whisky calma los nervios y nubla el cerebro. Un turista inglés no puede creer que el equipo mezcle el alcohol con los explosivos. Los obreros irlandeses se hicieron tan temerarios que ante una explosión únicamente cubrían sus cabezas con palas. Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de la historia del trabajo arduo. Muchos inmigrantes han muerto para construir este país. Está en nuestra sangre y en nuestro ADN como estadounidenses. Por eso no queremos que hayan muerto en vano. Nosotros trabajamos más duro que nadie. Luego de 8 años de excavación y cerca de 1000 vidas perdidas, el canal de Erie cuesta más de 100 millones de hoy. El canal abre en 1825. 15 millones de dólares en mercancías pasan a lo largo de este cada año. Las aldeas cercanas se convierten en prósperas ciudades. Los precios de las mercancías caen. La frontera está llena de productos que se embarcan a nuevos mercados. La ciudad de Nueva York vive un esplendor. Wall Street despega como centro financiero mundial. La ciudad cuadruplica su tamaño y se convierte en el primer puerto del país. El auge del comercio genera tanta riqueza que en 1840 se inventa la palabra millonario. Hoy en día, el 80% de la población del norte del estado de Nueva York vive dentro de un radio de 40 kilómetros del canal. Cientos de kilómetros al sur, una pequeña planta está creando otro auge económico. El algodón, pero su rápido crecimiento sembrará la semilla de la guerra. El algodón tropical florece en los estados sureños. Sus valiosas y suaves fibras crecen fácilmente. Pero su procesamiento es una ardua labor. Manualmente, separar las semillas de la fibra de un par de kilogramos de algodón crudo puede tomar todo un día. Una patente del 4 de marzo de 1794 cambia eso. La desmotadora de algodón. Automatizar el proceso divide profundamente el país. La desmotadora no solo transformó a Estados Unidos, sino al mundo. El concepto de la producción a gran escala con una máquina explotó por doquier. Un trabajador puede procesar 50 veces más algodón al día. La producción se multiplica en el sur. En 1830, Estados Unidos produce la mitad del algodón del mundo. En 1850 produce casi 3/4. Llamado oro blanco, el algodón mantiene un nuevo estilo de vida lujoso en el sur. En 1850 hay más millonarios per cápita en Natchez, Mississippi, que en cualquier otro lugar del planeta. Los hombres más ricos del país poseen más de 16 hectáreas. El sur prospera, pero su riqueza se construye sobre las espaldas de la esclavitud. El norte industrial es cómplice del éxito del sur. Se beneficia del algodón, pero se hace la vista gorda ante la esclavitud.
Los padres de la patria, muchos de ellos amos de esclavos, suponían que la esclavitud desaparecería. Fue abolida en Inglaterra hace 20 años y es ilegal en toda Europa. Pero con el auge algodonero, la esclavitud es clave para la economía del sur. Los esclavos son hasta 5 veces más valiosos que antes de la invención de la desmotadora de algodón. La gente no se percata de que la esclavitud estaba disminuyendo antes de la invención de la desmotadora de algodón. Pero una vez que la desmotadora hizo que cultivar algodón, toda granja del sur quiso plantar tanto algodón como fuese posible. Pero la sobreproducción destruye la tierra. El cultivo de algodón se muda al oeste en búsqueda de suelo fértil, trayendo consigo la esclavitud. Las fuerzas anti-esclavitud del norte quieren mantener libre la frontera. El escenario está listo para las primeras batallas en la guerra contra la esclavitud. En la década de 1850, el auge del algodón transforma la nación, pero es una bomba de tiempo. El sur rural lo cultiva, el norte industrial hace telas. Ambos le sacan provecho. Poseen una nueva máquina, el telar. El algodón crudo entra, sale la ropa terminada, todo bajo el mismo techo. Nace la fábrica moderna. Lowell, Massachusetts, es conocida como la ciudad de los usos de hilar, la ciudad del auge textil. Su población pasa de 200 en 1820 a 20.000 en 15 años. Más de un tercio de la población trabaja en las fábricas. 85% son mujeres solteras de entre 15 y 25 años. Harriet Robinson tiene 10 años. Cuando muere su padre, comienza a trabajar en la fábrica de algodón. Puedo verme en los pasillos, entre las máquinas, cargando una caja de carretes más grande que yo. Es una nueva forma de hacer dinero para las mujeres jóvenes. El sueldo de Harriet ayuda a mantener a su familia. La industrialización está cambiando vidas. Todas las chicas usan bien su dinero. Pagan la hipoteca de la hacienda, pintan la granja. Las chicas de la fábrica ayudan a madres viudas o con problemas de alcohol o padres discapacitados. Nos pagaban $2 a la semana. Qué orgullosa me sentía cuando llegaba mi turno frente a la caja de carretes. Cuando las mujeres se unieron a la fuerza de trabajo en las fábricas de algodón y de hilo, nació una oportunidad para ellas de salir, para ganarse el pan, lo cual cambió todo el panorama. Las algodoneras también revolucionaron la manera de vestir de los estadounidenses. Antes, muchas familias hacían su propia vestimenta. Ahora se compra más barata y lista para usar. La moda del este reemplazó la piel de ciervo. En 1850, la producción de ropa para hombres es la industria más grande de Nueva York. Lo que me hace sentir más orgulloso de ser estadounidense es ese espíritu de productividad, de optimismo, esa idea de que el mundo no tiene que ser gris y podemos usar la tecnología para mejorar nuestras vidas. La moda no es la única innovación que salió de las algodoneras. La tecnología aquí desarrollada es la precursora del Valle del Silicio. Los telares son los primeros en hacer hoyos en tarjetas para producir tela estampada. Cada hoyo en las tarjetas le indica al telar qué color de hilo usar, una simple decisión. Se trata del código binario, la base de la computación moderna. El computador nace en la fábrica de algodón. La tecnología ha estado en el centro de cada gran acontecimiento de nuestra historia, desde el principio. A pesar de los turnos de 12 horas, las fábricas ofrecen un nuevo mundo de oportunidades para las mujeres. Leen más, hablan más y se forman.
Estaba prohibido leer en las horas de trabajo, pero escondíamos los libros en los delantales y en las papeleras. A veces pegábamos poemas en los telares para memorizarlos. Juntas hacen oír sus voces. En octubre de 1836, las mujeres de las fábricas de Lowell se reúnen luego de la jornada y se organizan. Su protesta contra los cortes de salario fue una de las primeras huelgas de la historia de los Estados Unidos. Vaya, es realmente increíble. Ellas ganarán. Mira esto. Los jefes de la fábrica bajarán la guardia. Una generación de mujeres se convierte en maestras, escritoras y egresadas de universidades. Harriet Robinson será líder sufragista e irá al Congreso a luchar por el derecho al voto para las mujeres. Sus reuniones secretas son iluminadas gracias a una extraordinaria criatura. El aceite de ballena iluminaba la noche y, como otras revolucionarias innovaciones tecnológicas, expandía la libertad humana. Era una forma para tener más, para hacer más y para lograr más. Pasarán 20 años antes del descubrimiento del crudo. Hasta entonces se usaba aceite de ballenas. La industria ballenera ayudó a inventar parte de la suerte de revolución industrial. El clásico adicto al trabajo trabajaba gracias a la luz del día, pero si tenía más luz en los oscuros días de invierno, podías hacer más cosas y más dinero para sacar adelante la economía. La industria ballenera es otro suceso. Con hasta 180 toneladas y más de 30 metros de largo, una ballena puede producir hasta 11 metros cúbicos de aceite. El aceite de ballena también es usado hoy en día por la NASA. El telescopio espacial Hubble lo utiliza. La caza de ballenas se convierte en una de las industrias más importantes del norte. Produce 11 millones de dólares al año. Pero el costo humano es alto. La mitad de los botes balleneros se perderán en el mar. ¡Remen! Pocos hombres corren el riesgo. Pero es una oportunidad para los afroamericanos. 20.000 hombres libres y esclavos fugitivos se van al mar. John Thompson es un esclavo fugitivo. Mi familia está en Filadelfia. Tenía miedo de quedarme allí, por eso pensé en trabajar en la caza de ballenas. La probabilidad de ser capturado por cazadores de esclavos sería menor. ¡Vamos! 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 La oportunidad de igualdad en esta actividad está adelantada a la época. Aquí un hombre negro es visto y tratado como cualquier otro, y asciende en rango según su habilidad para realizar el mismo trabajo que un hombre blanco. ¡Vamos! La industria ballenera le ofrecía a un ex esclavo como John Thompson la posibilidad de tener una fluidez económica y social, movilidad y aceptación. En cierto modo, eso ni siquiera era posible para los negros en el norte. Un hombre gritaba: ¡allí está! Había 4 ballenas a la vista, a mucho menos de 1 kilómetro de distancia. Los cazadores usan modernos arpones inventados por el ex esclavo Lewis Temple. La matanza toma horas. La ballena muere al ser arponeada bajo su aleta, lo cual es un trabajo que requiere habilidad y práctica. Un monstruo enfurecido, capaz de hacer el bote añicos con un golpe de su cola. Pero los peligros del mar son preferibles al horror de la esclavitud. Un castigo espantoso le espera a quien intente escapar.
1841, Nueva Orleans, el centro de la trata de esclavos. ¿Cuánto? Es día de subasta. En la primera mitad del siglo XIX, más de 500.000 de esclavos son subastados. Este negocio equivale a $2 millardos para la economía sureña. Desde el auge algodonero, el valor de los esclavos se disparó. Ahora, los hombres cuestan más de $1.000, las mujeres 800, los niños 500. Solomon Northup, un hombre libre y educado del norte, fue secuestrado y hecho esclavo. Ustedes vengan. Nos ordenaban alzar la cabeza, caminar de un lado a otro mientras los clientes tocaban nuestras manos, nuestros brazos y cuerpos. Nos hacían abrir la boca como si fuéramos caballos, examinados por un jinete a punto de trocarlos o comprarlos. Las cicatrices en las espaldas de los esclavos eran pruebas de su espíritu rebelde e indomable. Quítate la camisa. 90% de los afroamericanos son esclavos. 4 millones de hombres, mujeres y niños. Construimos este país con bases en el derecho inalienable a la libertad y a la igualdad. Sin embargo, creamos un sistema vil de persecución. Engordan a los esclavos para la subasta. Los hombres de piel más oscura van al campo, las mujeres de piel clara a la casa. Los vendedores mienten sobre la edad de sus esclavos e incluso tiñen sus canas. Para los dueños de plantaciones, era como ir al supermercado para comprar azúcar o harina. Eran tan insensibles que ya no consideraban a los esclavos como seres humanos. Los compradores quieren esclavos fértiles para su reproducción. Las más costosas son las vírgenes adolescentes de piel clara. Las violaciones son muy comunes. Eliza es vendida con sus 2 hijos, Emily y Randall. En Luisiana es ilegal separar de sus padres a los menores de 11 años. Chico, ven aquí. Pero esto siempre ocurre. 140 años no es mucho tiempo, históricamente hablando. Es difícil creer que los negros no tuvieran derechos, que no fueran tratados como seres humanos, sino como animales, básicamente. Por favor, no. Ve por allá. Llévatelo. Ve, mi amor. Las ventas de la subasta dividen a esta familia. Imagina que tienes 8 años, que te separan de tus padres y que nunca más los verás. Es un horror profundo, pero es lo que sucedía en el sur hasta el fin de la esclavitud. Mi última compra. Esa mujer, 907. Aquella mujer, por $700. Por favor, con mi niña. ¡Amo! ¡Amo! He visto madres despedirse para siempre de sus hijos muertos. Pero nunca había visto una pena tan grande como la de Eliza cuando fue separada de su hija. Vámonos. A bordo de un tren que va al norte, un esclavo escapa. El riesgo de captura es alto. Unos 1000 hombres y mujeres al año lo logran. Los castigos más comunes para los capturados incluían marcas con hierro caliente, corte de talón y de orejas. Frederick Douglass ha fallado en 2 oportunidades, pero tiene más probabilidades que muchos de pasar por un hombre libre. A diferencia del 80% de los esclavos, él sabe leer y escribir.
En el siglo XXI estamos a 3 o 4 generaciones de aquellos a quienes no les pagaban por su trabajo, para quienes era ilegal leer, escribir y casarse. Tenían prohibido darles sus nombres a sus hijos. Damas y caballeros, boletos, por favor. Buen viaje. Boleto. Los afroamericanos deben poseer documentos que prueben su libertad o a quién pertenecen. Frederick Douglass porta documentos prestados. Boleto. Ellos no se detendrán a examinar con detalle. Mi futuro dependía de la decisión de este inspector. Está bien. Este ha sido el momento de mayor preocupación que he vivido. Si hubiera examinado los documentos, habría descubierto que pertenecían a otra persona. Frederick Douglass llega a Nueva York y alcanza su libertad. Él será uno de los líderes del movimiento abolicionista e incluso debatirá con el presidente Lincoln en la Casa Blanca. Douglass se convertirá en el más famoso afroamericano de su época. Muchos esclavos fugitivos usan una red de rutas secretas llamada la Vía Alterna. Harriet Tubman es su operadora más famosa. Es una fugitiva y arriesga su vida yendo al sur para guiar a otros hacia la libertad. Tubman hará todo para evitar ser capturada. Incluso mantener a los bebés callados con opio. Harriet Tubman es el Moisés de nuestra gente. Era muy querida, pero odiada por los blancos del sur. Imagínense que han escapado de la esclavitud y que aún así regresan a ella. Que tienen el coraje de regresar al infierno para ayudar a otras personas a escapar. El sur ofrece una recompensa por su cabeza, pero nada la detiene, ni siquiera una recompensa de $40,000. ¡Vengan! ¡Vamos! Muévete o disparo. Tubman es una de las primeras activistas por los derechos civiles. Frederick Douglass y Harriet Tubman son una amenaza para el sur. Miles y miles de dueños de esclavos tuvieron que enfrentarse por primera vez al hecho de que estas personas se rebelarían. Ella era mucho más efectiva como un símbolo temido que como salvadora de unos pocos. Cerca de 60,000 esclavos escaparían. Una pérdida de $50 millones para sus dueños. Una oposición creciente a la esclavitud significa que el sur tendrá que luchar para preservar su modo de vida. La batalla por el espíritu de una nación ha comenzado. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos entra en el mundo moderno. En 20 años habrá jeans Levi's, goma de mascar y salchichas.
Pero la nación está ideológicamente dividida entre norte y sur. ¿Qué le parece? La esclavitud es más que un problema político o económico, también es moral. Fue lo que definió al norte y al sur en la década de 1850. En septiembre de 1850, una nueva ley contra la fuga de esclavos trae al norte la brutalidad del sur. Ningún afroamericano está a salvo en los Estados Unidos. Señores, esto es un error. Este es un lugar de trabajo. Soy sastre. Y ellos son mis clientes. Ser esclavo fugitivo significaba que si eras un esclavo y lograbas escapar hacia el norte, tu amo podía buscarte y no tenías escapatoria. Si eras un hombre libre, aún podían venderte. ¡Te escapaste! La búsqueda de fugitivos se volvió una caza de brujas. Cualquier acusación puede condenar a un afroamericano libre o fugitivo. Los jueces federales reciben $10 por declarar los esclavos, 5 por liberarlos. La nueva ley causa indignación. Periódicos abolicionistas y folletos se esparcen por el norte. En 1852, la novela La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, una ama de casa desconocida de Connecticut, es el libro más vendido del siglo después de la Biblia. Debes leer este libro. Su vehemente mensaje anti-esclavitud atrae especialmente a las mujeres, muchas politizadas por vez primera. La esclavitud es el tema del momento. Los norteños se dan cuenta de que no solo quieren la esclavitud en el sur, sino también en el oeste, y convertir al país en uno de esclavos. Mientras más pobladores se asientan en las zonas fronterizas, estas se vuelven terrenos de batalla. En Kansas, una manifestación pacífica se torna violenta. Pueblos aterrorizados, tiendas asaltadas, establos incendiados. Ni el norte ni el sur darán marcha atrás. Un hombre no se detendrá en su afán de abolir la esclavitud. John Brown es un héroe popular en el norte, un terrorista en el sur. Cree ser un instrumento de Dios. No se detendrá en su lucha por su causa. John Brown es uno de esos personajes controversiales de los que todo lo que se dice es cierto. En nuestros términos, es un terrorista, es un revolucionario. El espacio entre el norte y el sur es una herida abierta. Kansas sangra durante 2 años. Mueren más de 200 personas. Estados Unidos se encamina a la guerra. Nuestro país fue construido sobre algunas fallas. Una de ellas, la idea de la esclavitud y la libertad. Era una falla que debía ser atendida. En el sur, la esclavitud es una forma de vida, incluso para quienes no poseían esclavos. Las fuerzas antiesclavitud del norte amenazan con lo que muchos consideran un derecho. En algunas partes de los Estados Unidos aún existe ese orgullo por ser sureño y mantener la actitud sureña tradicional. Creo que se aferran a la idea de que la esclavitud está bien y que es una forma de vida. Es una mancha en nuestra historia. La ira crece en el sur. Los del norte hablan de moralidad, pero también se enriquecen con el algodón.
Muchos coincidían en que una crisis se estaba gestando. No todos sabían que esa crisis terminaría en una guerra civil, pero todos sabían que estaba por ocurrir un enfrentamiento entre el sur de la esclavitud y el norte abolicionista. En octubre de 1859, las acciones del líder radical abolicionista John Brown aumentan la crisis. Se prepara para llevar la batalla al corazón del sur y planea capturar el arsenal federal de Harper's Ferry, Virginia. Es la más grande colección de armas en el sur. 20.000 rifles, mosquetes y pistolas. Brown quiere armar a los esclavos y liderar su rebelión. Sus 5 hijos luchan a su lado, dispuestos a morir por la causa. El arsenal no está bien defendido. Entrar es sencillo. Pero el plan de Brown depende de que los esclavos luchen. Necesita un pequeño ejército para llevar todas las armas. Sin refuerzos de esclavos, es una misión suicida. Cuando se sabe del plan, los locales atacan el arsenal. Ningún esclavo se unió a Brown y sus hombres. Atrapados, luchan por su vida. Quiero liberar a todos los negros. Poseo armamento de los Estados Unidos. Y si los ciudadanos interfieren, quemaré el pueblo y correrá la sangre. En 1859, el abolicionista radical John Brown intenta inspirar una rebelión de esclavos. Ninguno se unió y ahora está atrapado. Al amanecer, llegan soldados para poner el arsenal bajo el mando del coronel Robert Lee. Brown y sus hombres deciden luchar. Los soldados los aplastan. Pero esto es apenas el comienzo de la lucha contra la esclavitud. John Brown sobrevive y es capturado. Pero sus hijos han muerto. Su juicio capta la atención del país. Declarado un criminal, pone a la esclavitud en juicio. Brown es condenado por traición y sentenciado a muerte. Un terrorista en el sur, un mártir en el norte. Es ejecutado el 2 de diciembre de 1859. Mientras el país se prepara para elegir un nuevo presidente en 1860, muchos se preguntan si la nación sobrevivirá. Yo, John Brown, estoy convencido de que los crímenes de esta tierra solo serán purgados con sangre. En Chicago, el 18 de mayo de 1860, un candidato inesperado gana la nominación para presidente por los republicanos. La única fama de Abraham Lincoln es la de haber perdido 2 elecciones al Senado. Lincoln odia la esclavitud, pero está desesperado por unir al país. Lo que admiro de Abraham Lincoln es que mantuvo sus creencias. En una época en la que no era muy popular hacer eso, se tratase de negros o blancos, él se aferró a sus creencias.
Las elecciones se realizan el 6 de noviembre de 1860. Había mucho en juego. Lincoln resulta presidente de una nación a las puertas de una guerra civil. Convencidos de que abolirá la esclavitud, el sur se rebela. Los estados del sur amenazan con abandonar la Unión. El norte apoya a Lincoln, pero en ciudades del sur como Atlanta se habla de guerra. Que pase lo que tenga que pasar. Aunque el Potomac se bañe de sangre humana y Pennsylvania Avenue esté cubierta por 20 metros de cuerpos destrozados, el sur nunca se someterá a una humillación semejante como la investidura de Abraham Lincoln. El sur sabía que Lincoln ganaría y que la recesión, tic, 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 era cuestión de tiempo. El sur no quería ser parte de la unión con Lincoln en la Casa Blanca. Pero mientras él se prepara para tomar su cargo, sigue determinado a evitar una guerra civil. Lincoln detestaba la esclavitud. Era contra la idea de que todos los hombres eran iguales. Había dado un discurso mucho antes de ser presidente sobre por qué esto era importante para él. Para los sureños, la presidencia fue la gota que derramó el vaso. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separa de la Unión. Le seguirán los otros 10 estados del sur. Mientras Lincoln celebra la victoria, la idea de la guerra ensombrece a la nación. En febrero de 1861, semanas antes de la investidura, nacen los Estados Confederados. El principal objetivo de Lincoln era salvar a la Unión, pero también tuvo que lidiar con el problema de la esclavitud. Lincoln recibe su primera amenaza de muerte antes de tomar el poder. Registrará cada una de ellas en un archivo llamado asesinato. En su viaje a Washington utilizará un disfraz para protegerse. Para evitar la guerra, propone un compromiso. Es Lincoln quien aboga por la libertad y quien dice que no atacará a la esclavitud en el sur, pero tampoco dejará que se extienda. Durante su investidura, Abraham Lincoln promete con pesar que los estados con esclavos podrán mantenerlos. Pero es tarde. Ya existe un estado virtual de guerra. El sur moviliza un ejército de 800,000 hombres contra uno de 2,5 millones de la Unión. 5 semanas más tarde, suenan los primeros disparos entre los estados. La guerra civil será la más sangrienta en la historia estadounidense. En los próximos 4 años se perderán más vidas que en todas las guerras juntas del país.